más fuertes de JavaScript, más importantes, que es el procesamiento de data, información, digamos. Nosotros nos quedamos hablando la clase pasada de lo que era un objeto JSON. Dijimos que teníamos, ¿no? Se declaraba así, como una variable común. Podríamos hacerlo así, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No O, estamos viendo tu pantalla o soy solo yo? perdón. No, no está compartiendo. Ahora sí, ¿no? Bien. Genial. Bueno, habíamos dicho que la clase pasada habíamos quedado en objetos. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos declararlo de esta manera? Otra forma que nosotros teníamos para declararlo era esta, simplemente con llaves y poniendo los valores, ¿no? Dijimos que la diferencia tenían comportamientos similares al array en el sentido de que, nada, podíamos recorrerlo, podía almacenar varios datos, varias colecciones de datos, que la diferencia que teníamos era que acá en este tipo de estructura nosotros teníamos las keys, digamos, claves o llaves propias de cada elemento dentro del objeto, digamos. Así que, bueno, a eso repasando un poco lo que vimos que era objeto. Ahora vamos a ver, digamos, como decía, un poco el tratamiento de datos que nosotros podemos hacer con JavaScript. Y uno de los puntos más importantes es el local storage y la session storage. ¿Qué son el local storage y la session storage? Son objetos, o sea, son adicionales, digamos, que nosotros podemos encontrar en el navegador, en el área de herramientas de desarrolladores, digamos, que son como bases de datos integradas en los buscadores, donde nosotros podemos hacer, insertar y extraer cierta información permanentemente por un tiempo, el tiempo que nosotros les digamos. ¿Cuál es la diferencia principal entre local storage y session storage? La información, en el caso de local storage, persiste por más de que se cierre el navegador. Esto básicamente es una tecnología, por ejemplo, que se usa por ahí en un e-commerce, digamos, cuando un cliente pone un producto en su carrito, ¿no? Y sale, cierra el navegador, cierra las pestañas, todo, y cuando vuelve al sitio todavía está, ¿no? Su producto en ese carrito. Para eso se usa el local storage. Guardamos información de manera local en el navegador del usuario y la dejamos ahí, por más que lo cierre, cambie de pestaña, etcétera, la información va a persistir. Y después tenemos Session Storage, que es lo mismo, una base de datos que nosotros usamos para guardar información, etcétera, pero que en este caso la información persiste mientras la pestaña está abierta. Por eso justamente es una Session Storage, porque nada, es como una sesión común en la que los datos que nosotros guardamos persisten mientras la pestaña está abierta. Si se cierra el navegador, se reinicia la Session Storage y se pierden todos esos datos. La Local Storage no va a permitir eso, digamos. Entonces, tenemos la Local Storage. ¿Cómo declaramos vamos a hacerlo en práctica, ¿no? ¿Cómo hacemos para declarar un elemento, insertar un elemento en la local storage? Es sencillo. Nosotros acá tenemos que llamar al objeto local storage, porque JavaScript, set item, decimos set item, set llame algo, y vamos a decir que esto, nombre, local storage, la función setItem siempre va a aceptar dos parámetros. Si lo marcan acá, pueden ver en Visual Studio Code les tira como indicios. Y acá no ven methods storage.setItem. Y primero nos va a pedir un key, que puede ser que tiene que ser un string, ¿no? Key es nada, una clave, el nombre del valor que se va a almacenar, digamos. Y después el value, como un objeto. Tenemos un key, una llave y un valor. Y nosotros podemos ver esto, bueno, ahí lo seteamos, ¿no? Seteamos ese elemento.
Vamos a nuestro sitio y vamos acá. En la parte de elementos, barrita de arriba, digamos, si no lo ven, pueden apretar la flechita para el costado, van a Application y acá pueden verlo. Yo estoy haciendo pruebas con otros objetos, entonces vean cómo, a pesar de que yo borré el script, ¿no? Donde se hacían estas inserciones, estos elementos con los que yo estaba trabajando antes, nada, persistieron y siguen ahí. Y ahora vemos nosotros en nombre, en un objeto nombre, tenemos Gregorio. Nosotros ahí pudimos hacer una inserción, digamos. Después, ¿cómo hacemos para, por ejemplo, llamar el objeto? Podemos decir, pagar nombre, vamos a decir local storage get item y vamos a decir nombre. Acá nosotros, bueno, vamos a hacer un console log de nombre y vamos a ver qué nos devuelve. Console log, vamos a la consola, efectivamente nos retorna ahí un Gregorio. Porque nada, se imaginarán, esta es la función que predeterminada para conseguir los elementos, digamos, los elementos de local storage. Simplemente hacemos un local storage.getItem y entre paréntesis el nombre de la key. En este caso que yo le puse nombre. Después nosotros también podemos limpiar la consola por limpiar el local storage. Vamos a decir remove item. Vamos a decir que elimine Gregorio. Perdón, nombre, ¿no? Vamos a Application y ya no tenemos el objeto que teníamos acá abajo, que era nombre. Lo eliminamos por aquí, digamos. Y ahí pudimos remover un elemento solo, ¿no? De los tres que teníamos antes, que yo tenía antes. Y también podemos hacer simplemente un local storage.clear. Todos se imaginarán, nos va a vaciar la local storage y nada, nosotros ahí ya la tenemos siempre disponible para usar. En este caso la vaciamos, pero la podemos usar y las cantidades que nosotros queramos. Esos son los 4 métodos más importantes de local storage. Para session storage es exactamente lo mismo. En vez de local storage, simplemente se pone session storage. En vez de local storage, simplemente se pone session. Con la diferencia, esto que yo le decía, con la diferencia que yo les decía, que este session storage va a persistir mientras tanto la página esté abierta, digamos, pero si cerramos la pestaña, cuando volvamos a abrir el sitio, no lo vamos a tener. Y nosotros, ¿dónde lo podemos visualizar? Bueno, ustedes les dije que vayan acá a Application. En Application tiene este sidebar, digamos, con opciones. Y acá tenemos Local Storage para esta sesión, ¿no? Para la 127.00. Bueno, esto porque tengo un servidor local abierto, ¿no? Para acá sería una URL, por ejemplo, del sitio que está abierto. Y acá tenemos, bueno, Session Storage, esto que acabamos de hacer. Y acá vemos el objeto que acabamos de crear, ¿no? Puse el nombre de Federico. Y como les decía, esto tiene exactamente el mismo comportamiento que local storage, así que las funciones son iguales. Podemos ahí con un clear limpiar el storage de session, digamos, la session storage, y bueno, nosotros igual vamos a trabajar por local. Me parece más interesante el uso que le podemos dar a eso que al session storage. Así que bueno, esos son los métodos, más los métodos principales, digamos, de local storage. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda hasta ahora. Genial. Bien, acá tenemos entonces, vimos los métodos y nosotros ahora queremos ver cómo trabajamos con objetos con esto. Bien, ¿se acuerdan que yo les dije que nosotros teníamos un formato de estructura de datos, ¿no? Para hacer transferencia, que era el formato JSON,
que era básicamente un objeto. Nosotros teníamos el ejemplo de, bueno, acá habíamos visto Rick and Morty. Tiene una API en donde nosotros podemos extraer todos los datos. Una API, ya habíamos hablado que nosotros teníamos un enlace, ¿no? Nosotros podemos ir a ver el enlace y nosotros vemos acá que son es prácticamente un objeto, ¿no? Estos son objetos JSON. Es una manera de pasar información. Enviar información. Acuérdense que JSON también la ventaja que tiene es que es independientemente no depende de ningún lenguaje, digamos. O sea, está pensado para JavaScript, pero se puede usar con PHP, Python, etc. Y, bueno, básicamente es un objeto. Como vimos, corchetes, keys, hay keys. Cada key tiene sus valores. Hay arrays. Aquí esto indica el inicio de un array porque es un corchete. Hay arrays de objetos de array, etc. Nosotros ahora entonces vamos a usar este formato para hacer cierta transferencia de datos, digamos. Vamos a tratar de transferir al local storage. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bastante sencillo. Dijimos que entonces, ¿cómo insertamos datos en el local storage? Hacemos un local storage.setItem y vamos a darle, tenemos que siempre darle una key. Siempre tiene que tener un nombre propio. ¿Qué vamos a decir? Es object, el objeto de prueba, coma, este es el primer parámetro, el key, y después el value. Que el value va a ser el objeto, ¿no? Entonces nosotros podemos pensar, bueno, de paso la clave objeto, ¿no? La variable objeto, donde yo tengo todos esos datos. Vamos a documento y ¿qué vemos acá? Nos tira esto, nos tira un object. ¿Por qué? Porque nosotros acá le estamos pasando un objeto, JavaScript, ¿no? Declarado acá, es un objeto común y corriente. Pero, ¿qué pasa? Como les decía, cuando estamos trabajando con JSON, nosotros para hacer la transferencia de datos, nosotros tenemos que hacer la transferencia mediante strings, mediante cadena de textos. Nosotros no podemos pasarle un objeto como tal, digamos, a la local storage, porque, nada, es un objeto propio de JavaScript. La local storage no está pensada para programar ni programar algo en sí, digamos, sino simplemente para almacenar y modificar data. Almacenar en realidad, modificamos del lado de JavaScript, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer acá? Para eso está la función reservada, JSON_stringify.objeto. Es lo único que hay que hacer, es tan sencillo como eso. Vamos a local storage nuevamente y vemos acá testObject, el nombre que yo le puse. Y acá podemos ver el objeto. Acá este objeto, así como lo ven, está declarado como un string, digamos. O sea, esto acá vendría a ser un string para el computador. Y acá lo podemos ver como un objeto común y corriente, ¿no? También nos muestra, tenemos esa vista, digamos. Ambas vistas son muy útiles. Pero nada, que quede claro que esto es la única diferencia que hay cuando estamos pasando objetos en vez de string. Siempre hay que meter strings, tiene que ser un string, no puede ser nunca otro valor, entonces simplemente hacemos un JSON stringify de objeto. Y ahora, nosotros, por ejemplo, queremos conseguir este objeto. Por ejemplo, vamos a dentro de una variable objeto, es decir, testObject mejor. Vamos a decir que me consiga el local storage, haceme el getItem de testObject. Nosotros vamos a console log, testObject, y vamos a ver que nos está por consola. Acá ven. Este es el ejemplo que mostramos, lo que mostraba yo la otra vez. ¿Se acuerdan que cómo visualizábamos nosotros el objeto cuando lo mostrábamos como un string? Miren, no se puede manipular, no te tira ningún tipo de metadato de si esto es un objeto, es un array, etc. No nos tira nada, simplemente una cadena de texto, un string. Así lo tenemos guardado en el local storage. Entonces, lógicamente, cuando lo extraigamos, nos va a extraer un string, que es lo que hay ahí depositado. Entonces, para esto tenemos otra función. La otra función que necesitamos para operar con el local storage, que es básicamente JSON parser.
nosotros acá hacemos un JSON parse de test object, log de parse object, el objeto ya parseado. Y acá vemos, tenemos un objeto común y corriente que nosotros podemos ¿no? recorrer. Acá nos dice prototipo objeto. Tenemos otros tipos de metadatos. Nosotros acá tenemos las diferentes operaciones que nosotros podemos hacer con un objeto, ¿no? Como las que hablamos el otro día, ¿no? Pero esta es la manera de visualizarlo, ¿no? De hacerlo, de extraer los datos de local storage, ¿no? Los conseguimos, los depositamos acá en test object, local storage, a través de getItem. Y después simplemente agarramos esa variable donde teníamos el string y lo depositamos como, perdón, lo parseamos, se llama parsear esto, para poder visualizarlo como un objeto y darle el tratamiento de un objeto. ¿Por qué esto es importante? Porque supongamos que nosotros queremos hacer modificaciones en el local storage, en el objeto que tenemos en el local storage. No podemos hacer por ejemplo, del test object, no podemos hacer un test object para agregar una key, por ejemplo. De esta manera, nosotros así agregamos keys a los objetos, ¿no? En nuevos valores. No lo podemos hacer porque esto es un string. Esto nos va a tirar un error porque no corresponde ese funcionamiento, digamos, con un string. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos acá? Agarramos y decimos, va a parse object, JSON parser, acá tenemos el objeto ya parseado, ¿no? Ahora, yo quiero, por ejemplo, vamos a agregar vamos a agregarle una nueva key, que sea tree, y que de valor número 3. Y ahora vamos a hacer un console log de parse object. Bien, acá pueden ver que nosotros, bueno, se agregó, como imaginábamos, el tree, un nuevo valor con un nuevo key en nuestro objeto, que nosotros no teníamos previamente en nuestro objeto como lo declaramos la primera vez. Entonces, repasando paso por paso, ¿no? Acá tenemos nuestro objeto creado, lo convertimos en string, lo depositamos en el local storage, lo extraímos de la local storage, lo parseamos para volver a manipularlo. Ahora sí, a ese objeto le pasamos a ese objeto sí le hacemos, le incrustamos otro valor, ¿no? Con este tree, con el 3. Ahora lo tenemos ahí, es un objeto, y ahora podemos simplemente setear de nuevo, ¿no? Object, stringify, y vamos a pasarle parse object. Ahora, ¿qué se imaginan que va a pasar? En este caso, ¿no? Que estamos declarando, estamos haciendo un setItem de vuelta de un objeto que se llama igual, digamos. Entonces, ¿qué piensa que va a pasar? Bueno, vamos a ver. Acá vemos. Lo sobrescribe. No crea un nuevo objeto. No va a crear otro elemento si se llama igual. Esto, si se llamara diferente. Acá sí, en este caso, test object. Tenemos ahí el primer objeto pasado, que es este. Y después tenemos el segundo, que es el que nosotros creamos, que ya tenemos creado, pero que modificamos agregándole un valor. Entonces, cuando se llaman iguales, cuando las keys son iguales, en el setItem simplemente va a... los elementos va a... dame un segundito. Va a sobreescribirlos, básicamente. No va a crear un nuevo elemento, simplemente va a sobreescribir el existente. ¿No? Y acá pueden verlo bien. Vamos a ver el objeto que creamos finalmente. Bien, eso es local storage, básicamente. Eso es prácticamente todo lo que podemos hablar.
Porque no hay mucho para hacer, digamos, porque así de cosas nuevas, porque como verán, no es muy complejo, digamos. O sea, en el local storage simplemente podemos hacer dos cosas. Insertar información y extraer esa información. Nada más. Después el tratamiento que le damos a esa info lo hacemos con JavaScript completamente, parseamos el objeto, lo hacemos string, lo metemos, lo sacamos, etcétera. Pero nada, no hay mucho más que eso. No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahora. Todo bien. Genial. Sí, perdón, ¿alguien habló? Fede. O sea que todo muy bien. Bien. Perfecto. Bien. Ahí entonces ya podemos ver Local Storage. No me voy a detener con Session Storage porque es exactamente igual. Exactamente igual. No hay absolutamente ningún cambio más que el nombre del método. Pero después el comportamiento es exactamente lo mismo. Bien, ahora sí, vamos a la parte más importante, que son las APIs. En programación son muy importantes. Las APIs, ya lo habíamos hablado, lo repasamos, son los protocolos, las funciones mediante las cuales, desde el lado del frontend, ¿no? Desde el front de la página, nosotros podemos hacer peticiones, pedir información, inyectar información en base de datos, etc. Bien, nosotros con JavaScript tenemos maneras de consumir estas APIs y nada, hay un montón de maneras, ¿no? de hacerlo, hay muchos diferentes protocolos, pero nosotros lo vamos a hacer, por ahí conozcan, uno de los más conocidos es Ajax, que se hace con JavaScript, pero con una librería, también necesitas una librería de JavaScript que se llama jQuery, que es JavaScript, pero tiene una librería que como que acorta su sintaxis, ¿no? O sea, más rápido de escribir, menos letras. Pero nosotros vamos a ver la manera nativa, ¿no? Entonces, bueno, más o menos, ¿se acuerdan lo que dijimos de API? De base de datos para hacer transferencias de información. Se transmiten, como se imaginarán, mediante JSONs. La lógica que vimos con la local storage es la misma en cuanto a los strings, digamos, depositar strings. Depende de la construcción, ¿no? de la API, qué arquitectura tenga, pero vamos a manejar los mismos conceptos. Convertir objetos a string para moverlos, para transportarlos, después transformarlos en JSONs, en objetos, etc. Así que nada. El método que decía que nosotros tenemos con JavaScript es bastante sencillo, ¿no? Tenemos que hacer un fetch. Fetch, bueno, quiere decir como agarrar, ¿no? Cachar. Y nosotros tenemos que pasarle una URL, ¿no? En este caso nosotros vamos a pasar esta. Después en esta página, que es la página de la API de Rick and Morty, tenemos un montón de otras, por si les interesa hacer pruebas, ¿no? Con esto. Acá en este caso tenemos la API de caracteres, de personajes, después de locaciones, después de episodios, etcétera, ¿no? Nada, nosotros vamos a usar simplemente esta. Que es la de caracteres, personajes. Entonces, copiamos la URL, la ponemos dentro del fetch, entre comillas, y nosotros ahora hacemos un par de cositas. La función todavía no terminó. Digamos, esto va a ser toda una misma función, por eso no la cierro ni con punto ni nada, o sea, con punto y coma ni nada. Esto quiere decir fetch. Después hacemos un then. Primero, reconectamos la API, ¿no? La URL. Después hacemos un then. Este then, entre paréntesis, vamos a tener una función de callback, ¿no? Voy a formatear un poquito para que se entienda mejor. Tenemos entonces el primer then, la función, tenemos una función de callback que nos va a traer retornar una respuesta. Ya antes de ver esto, quiero que sepan que, digamos, todo este proceso se da por pasos, digamos, ¿no? Primero tenemos el primer den, ese que vieron, después tenemos otro den, que ahora vamos a ver para qué funciona, y después tenemos un catch. Y vamos a
Sale error. Console.log error. Bueno, aquí quisiera explicar un poquito por qué funciona de esa forma. Lo que pasa es que no se puede declarar como una variable porque JavaScript ejecuta de arriba para abajo lo más rápido que puede. Entonces, como se va a detener aquí en el fetch, porque a lo mejor el servidor tarda mucho, vamos a decir que tarda 3 segundos, el código sigue corriendo para abajo, no se detiene. Entonces, tienes que ejecutar como un evento en el cual va a esperar cuando regrese la respuesta. Por eso se utilizan así. Exactamente, exactamente. Gracias, Fede, por esa aclaración. Eso se llama función asíncrona. Tiene razón lo que dice Fede, porque esta manera de nosotros que declaramos no, va a ser asíncrona porque, por esto que dice Fede, mientras hagamos esta petición, ¿no? Porque esto va a demorar, ¿no? Unos segundos, no, pocos, pero bueno, va a demorar porque tiene que hacer la consulta por internet, etcétera. Pero JavaScript, ¿qué hace? No va a detener el funcionamiento del script en general solamente por esto, no va a esperar esta respuesta para... Es una promesa, no la va a esperar como para antes de actuar, digamos. Va a seguir funcionando mientras al lado, mientras en una operación, digamos, separada de la corrida, digamos, del sitio en general, se va a ejecutar esta consulta. Eso es genial que sea síncrona porque de esa manera no comprometemos el sitio ni nada, simplemente hacemos la consulta por separado. Y primero nosotros dijimos, tenemos el primer den. Acá nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la respuesta. Vamos a tener la respuesta, vamos a hacer un... Vamos a tener la respuesta. Este primer den lo que va a chequear es que la consulta a la API efectivamente se pueda realizar, ¿no? Que la URL esté bien, etcétera. Después del segundo den nos va a decir, bueno, una vez que está todo ok con la respuesta, sabemos que se puede ejecutar, etcétera, bueno, la ejecutamos. Después, ¿qué hacemos entonces con la data que recogemos de ahí? Eso vamos a poner en el segundo den. Y el catch es en el caso de que se dé algún error, que algo no funcione en la respuesta, cae acá y nos va a hacer un console log del error que nos tire, ¿no? Pueden ser de todo. Hay ciertos errores predeterminados que el catch los agarra y hay otros que no, que necesitan más investigación, ¿no? Pero para eso está. Entonces, nosotros tenemos en el primer den la consulta, la response. Ya que tenemos todo esto, este Readable Stream en Body en algunos protocolos de consulta de APIs, en Body siempre podemos llegar a tener la data. Es común que lo vean así en algunos lados. Acá, por usar el método nativo, simplemente Readable Stream. Es una cuestión burocrática nomás de lenguaje. No tiene las mismas funcionalidades que otros protocolos, pero no nos interesa por ahora a nosotros. Lo más importante de acá, bueno, pueden ver que es un objeto con sus claves. Lo más importante es el OK. Esto quiere decir que el true es que, nada, la consulta se realizó correctamente. Y el status 200. El status 200 nos dice que, nada, la consulta se pudo realizar correctamente, se pudo conectar correctamente a la API. Estos códigos pueden buscarlos en internet, son códigos, no me acuerdo cómo se llamaban bien. Bueno, pero son, por Respuestas ejemplo... HTTP, ¿no? Puedes ponerle. Ajá, perdón, códigos HTTP, no me salió. Bueno, acá esos son útiles porque nos pueden decir los estados, digamos, o sea, para eso están, ¿no? Son el estatus de nuestra consulta. Y acá, por ejemplo, tenemos códigos de estado 200, los 200 todo está bien, está todo ok. 2101 es creado, se creó si fue para crear un registro de la consulta, 203, 202 aceptado, etc. Sin contenido, esto 204 es cuando viene vacío, por ejemplo, el body, puede pasarnos. Después, bueno, hay un montón de códigos de 300, los errores son 400, uno de los más conocidos, bueno, 401 es que no está autorizado, nos puede pasar que no estemos autorizados a consumir esa API. O 404, por ahí el más común, es que no se encontró
la API, digamos, etcétera, no se pudo realizar la consulta correctamente. Supongamos que nosotros borramos la C de ahí, la IP está mal, ahora, o sea, el link, así no lo va a encontrar correctamente. Y acá vemos que, ok, falso, o sea, no se pudo realizar la consulta, status 404, no pudimos ver no encontramos el contenido, digamos, de esto. Que acá vemos, get, Rick and Morty, sin la C, nos hizo 404, no lo encuentro. Bien. Entonces, quedó claro para qué tenemos nosotros acá el response, que nos sirve. Esto lo vamos a retornar. Lo vamos a retornar. Y acá vamos a pasar la función JSON. Ah, cuando los errores son controlados, digamos, ese response define de una vez el código HTTP que arroja, o nosotros tenemos que como prever ese tipo de comportamientos y lanzarle el código, no sé, al 400 algo, un error pues controlado, digamos, o el response siempre da el número de código de error. Sí, o sea, el response siempre nos va a dar el código de error, ¿sí? Y nosotros en base a eso, sí podemos, no sé si entendí bien tu consulta, Car, nosotros sí podemos hacer cosas, por ejemplo, si nosotros tenemos response, por ejemplo, status, hagamos esto. Solo response status. Acá nos va a decir, nos va a devolver el 200, ¿no? Acuérdense que el response es un objeto, así que como es un objeto, nosotros podemos acceder a sus valores con un punto y poniendo el nombre de la key. En este caso, status. Nos dice 200. Entonces acá nosotros, por ejemplo, podemos decir, podemos hacer if response status igual a 404. Ahí podemos decir, bueno, llevarme la pantalla de not found o mostrarme este mensaje, etc. Claro, en el console log, acá en el catch, vamos a tener errores, nos va a mostrar ciertos errores, no todos, y no de la manera que a nosotros más nos sirve, digamos, para mostrar al usuario. Entonces, sí podemos usar el response status para programar diferentes cosas. No sé si eso responde a tu pregunta, Car. Sí, correcto. Genial. Entonces, retornamos la respuesta con esta función .json. Esta función lo que hace, si nosotros hacemos me encanta hacer el console log porque es la forma de ver, ¿no?, lo que estamos haciendo constantemente. A ver que nos retorna el console log.json. Y acá nos dice, promesa pending, está pendiente la promesa, promise state fulfilled. El prototype, ¿qué prototipo es esto? Es una promesa y como en qué estado está fulfilled. Vieron que es diferente de lo que nos mostraba recién, digamos. Esta función JSON, pero no nos hace un JSON, no nos hace un objeto ni nada. Es parte del protocolo que nosotros tenemos que poner siempre el .json porque esto es como que prepara la promesa para transformar su contenido en un objeto, ¿no? Un objeto que nosotros podamos manipular, digamos. Entonces, si lo vemos paso por paso, digamos, nosotros tenemos el response, que ahí tenemos el status, etcétera, nos dice que está todo ok, que podemos hacer la consulta, y nosotros después decimos, bueno, si está todo ok, haceme un .json, que esto es simplemente para preparar la data, preparar la consulta, ¿no?, para que nosotros la podamos manipular cuando, ahora en este den. Ahora esto prepara la respuesta para acá. Porque, como les dije, primero acá nosotros chequeamos que todo ok, y después acá podemos mostrar, digamos, ahora sí podemos manipular los datos. Por eso el parámetro de function es response y el parámetro de function es data. Nosotros hagamos un console log entonces ahora de data. Vemos que tenemos info count 661, next, no sé si es bastante obvio eso, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo?
exactamente la página de la API. Estamos recogiendo los datos correctamente. Tenemos info, bueno, eso después tenemos en results, nosotros vamos a tener todos los resultados, ¿no? Primero Rick Sánchez y lo mismo que estamos viendo acá, ID, Rick Sánchez, o sea, esa es la gracia, ¿no? Nosotros podamos, acá tenemos la lista de episodios donde está, esto es todo, bueno, en este caso ahora tenemos un objeto, un array que está dentro de un objeto, entonces, bueno, ya se acuerdan la cantidad de maneras que tenemos. Dentro de ese array hay objetos también, acá tenemos un objeto que tiene un name y una URL, y nosotros, bueno, como se acuerdan, podemos manipularlos como querramos. Bueno, ahí yo quisiera hacer una aclaración. Si regresate, por favor. Bueno, Ajá. más para arriba. Porque es bien importante esta parte de info, mira, dale. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una API y nos queremos conectar, que nuestra página aparezca un feed de Facebook. Cuando nosotros nos conectamos a Facebook, nos arroja esta información. Por ejemplo, te dice, o dame todos los posts de la página de baja web, ¿no? Te dice count y te dice, esta página tiene 200 publicaciones, pero solamente te voy a dar los primeros días, que es lo que hace Facebook, ¿no? O a menos de que tú le mandes en la consulta que quieres tantos. Te dice, pero los siguientes, o sea, te estoy mostrando 34 páginas, pero el siguiente lo puedes dar cambiando la URL por esta variable que tiene a la derecha que dice página igual a 2. Entonces, Facebook te dice, nada más te va a dar de 10 en 10, pero te doy la opción de que tú veas en cuál página sigue, ¿no? Es como una aplicación, al menos lo que yo he más utilizado, que es conectarme al API de Facebook para obtener post. Sí, sí, es genial, porque se imaginan que si nosotros tuviésemos 671 resultados acá, nosotros nos da los 20 primeros, pero son 671 personajes. Sí, si lo ponemos en una página, digamos, no podemos, no cargaría nunca, son muchos personajes, por eso sí, es genial esta aplicación que te otorgan en este caso. Esto lo decide no quien construye la API. Genial. Gracias, Fede. Bueno, dijimos que teníamos acá en nuestro objeto con nuestros datos y lo importante siempre está bueno, en este caso tienen que ustedes analizar, ¿no? Tienen que analizar la API que vayan a usar, si cuando usan alguna, pero en este caso nosotros tenemos todos los resultados los que nos importan en data.results. ¿Se acuerdan cómo navegamos dentro de un objeto? Y acá tenemos el array de objetos con toda nuestra info. Y entonces nosotros acá, ¿qué podemos hacer? Para ver las dos cosas en práctica, digamos, nosotros podemos tranquilamente decir local storage, set item, vamos a decir personajes, y vamos a hacer un JSON stringify de data.results, que sabemos que es un objeto. Vamos a decir que son personajes. Ahí ya no tenemos nada por consola. Borramos lo que teníamos en consola. Y acá tenemos en personajes todos nuestros personajes del 1 al 20. Esto acá lo vemos como un string, ¿no? Pero nosotros también acá tenemos la opción de visualizarlo como un objeto en la consola. Eso está bueno, que nos den esa posibilidad. A pesar de que es un string, ¿no? Como que acá lo tiene como un string y te lo muestra acá, de paso te lo parsea como para darte una vista del objeto. Y bueno, después acá nosotros podemos incrustar la data, modificarla. Nosotros acá el data results podemos decir data results, podemos depositarlo en un dato, por ejemplo, vamos a depositar una variable. Vamos a depositar una variable y después a esa variable le decimos, haceme un pop y después meteme el results, el array results, ¿no? Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos 18, porque claro, arranca en 0, ¿no? Dijimos que eran 20, y ahora tenemos hasta la posición 18 porque, bueno, son 19 en total. ¿Por qué? ¿Por qué son 19 ahora? Porque yo acá le hice un pop, ¿no? Para borrar el último resultado del array. Entonces, básicamente, o sea,
sorry que me ponga insistente con esto, pero es que básicamente la gracia de esta manipulación de datos que nosotros hacemos, ¿no? Conseguimos el array, lo mostramos ciertos datos, no mostramos todos, por ejemplo. Yo, por ejemplo, podría decir que solo me interesan los ID. A ver si yo pongo, por ejemplo, results.id. Define, en este caso, no nos va a permitir porque ahí hay que hacer un bucle, ¿no? Tendríamos que hacer un bucle en el cual deposita todos los ID, digamos, recorremos ese objeto, ese array de objetos. Pero bueno, la idea se entiende, digamos. Nosotros podemos manipular data y depositarla en local storage y así se consume una API. Después tenemos el catch, que esto no lo vimos mucho. Acá le puse el error. A ver si me... Yo muestro a ver qué error nos puede llegar a tirar. Porque como decía, no captura todos los errores, digamos. Y bueno, esto no lo encontró, pero eso no es propio del try catch, del catch. Eso es algo que nos tira el navegador por sí solo. Estoy buscando un error que nos pueda mostrar. Podría ser desconexión, pero pues te va a salir de la sesión. Sí, mejor no. Acá, este es un ejemplo. Reference error, data is not defined. ¿Por qué? Porque yo acá estoy usando data, ¿no? Estoy usando el objeto data, que manipulo, meto después en el local storage, pero acá no estoy pasando bien como parámetro, ¿no? Entonces, es un error que nos puede capturar el catch y nos muestra por pantalla. Y hay otra función, bueno, hasta acá esta es la estructura básica de una API, acá está todo lo que necesitamos, todo, el primer den, para confirmarnos que la consulta se hizo. Después hacemos algo con la data de eso, tenemos el catch, el catch tiene que ir con una cuestión de que tenemos que estar receptivos de si hay algún error o no. Y después hay otro también, que este es opcional, que es el finally, function finally, y nosotros acá podemos hacer cualquier cosa. Es como un apéndice reservado para si al final de todo, una vez que se ejecutó todo, se ejecutó la respuesta, se manipuló la data, no hubo ningún error, entonces finalmente, no sé, hacerme por ahí una redirección a otro sitio, a otra página, etcétera, o mostrarme cierto mensaje. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Dejar por acá, porque yo no lo uso generalmente. Y bueno, ahí estaríamos. No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahora. Genial, genial. Bueno, chicos, eso fue JavaScript. Vimos todo, vimos un paneo de contra general, o sea, podemos ver todo prácticamente de JavaScript. Así que, nada. Voy a dejar un par de ejercicios, eso sí, que me interesa que hagan con esto. Decir, consumir el listado de personajes a través y pintarlos solo sus apellidos por pantalla. Esto lo quiero que lo hagan no por consola, sino por la pantalla, digamos, que me pinten algo en el sitio. Si puede ser, sí, si pueden. Y solo el apellido. Entonces, acá van a tener que tener en cuenta que van a tener que hacer un bucle, ¿no? Van a tener que recorrer cierto objeto. Y acuérdense cómo se recorren cómo sacar ciertos datos, ¿no? De un array o un objeto simplemente con el punto y buscamos keys o claves o en el caso de arrays, posiciones, etc. Y nosotros después podemos insertarlo en el sitio. Acuérdense de la función innerHTML, esa es una pista que les doy. Acuérdense de que la función innerHTML nos permite incrustar HTML crudo, así entre comillas, en cualquier elemento, haciendo referencia a cualquier elemento. Bueno, ese es uno. Y después, segundo, crear un carrito usando local storage. No quiero la vista del carrito, o sea, no me interesa la vista del carrito ni nada por el estilo. Pero a mí me interesa que podamos ver, ¿no?
Si nosotros podemos hacer un producto JavaScript, ¿no? Que tenga un precio, que tenga un título y que tenga una URL de una foto, por ejemplo, y que nosotros le ponemos un botón y ese botón capturamos el evento onClick, le decimos cuando clique en el botón del evento, agarrame, seteamos un ítem en la local storage que tenga como valores, podemos crear un objeto antes, inclusive podemos, cuando creamos el objeto, cuando cliqueamos en el botón, creamos ya el objeto con el título, el precio, etcétera, y después del objeto lo insertamos en el local storage para tener esa data ahí, guardada en algún lado, digamos, que es básicamente el gran porcentaje, digamos, de las veces que se usa local storage, ¿no? Para tiendas y demás. Así que serían esas dos cositas nomás para practicar un poco esto. Y nada, lo dejo por acá. No sé si alguien tiene alguna otra duda. No. Bueno, genial, chicos. Por mi parte ya no queda más nada. Como digo, vemos casi